¿Vale? Bueno, vamos a pasar al comentario. Os decía como este texto es el único que nos va a hablar de su adolescencia, el único, ¿no? Y va a ser preludio de lo que él va a hacer en la vida pública. ¿Qué hace Jesús en la vida pública? Predicar. Y le reconocen la autoridad, ¿no? Incluso es preludio de lo que será su vida gloriosa. ¿Por qué? Porque el destino de Jesús es estar con el Padre. Ese es el destino. Porque ha salido del Padre, vuelve a Él. El destino del Hijo es estar con Él, es la comunión. ¿Vale? Entonces, el texto tiene esta clara función, ¿no? Como preludio. Es decir, el Hijo ha venido a estar con el Padre. Por eso viene a hacer la voluntad del Padre. Y por eso todo pasa a un segundo plano. Porque lo importante es la voluntad del Padre. No se haga en mí, o sea, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Lo dirá en el huerto, ¿no? O sea, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. O sea, es plegarse a la voluntad de Dios, ¿no? Que es más allá del gusto. O sea, porque la voluntad de Dios no es la voluntad que me gusta a mí, ¿vale? La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Otra cosa es que me guste a mí, o que lo entienda, o la comprenda. Pero la voluntad de Dios es voluntad de Dios. Pero si no, no se entiende cómo Jesús va al encuentro de la muerte. Masoca no era Dios, Jesús, ni le gustaba sufrir. ¿Cómo? ¿Cómo? Que de hecho el Padre no perdona a su Hijo. Claro, el Padre no le ahorra a su Hijo la muerte. Pero eso no significa que quería que muriese. Él quería que su Hijo le demostrase a todos el amor que Dios nos tiene, que es más allá de todo. Y por eso ocurre lo que ocurre. Es decir, permite que su Hijo muera, pero no lo deja muerto. Al tercer día lo resucita. Estar con el Padre, es el ideal, ¿no? El ideal, ¿no? Bien. El contexto de la lectura, veis que tiene, digamos, una pequeña parte al inicio y otra al final. La primera parte habla de la costumbre que tenían de ir a Jerusalén por la Pascua, y la última parte pues nos va a hablar de cómo retornan a casa y cómo el niño permanece sometido a sus padres, como un niño más. Es verdad que el episodio se nos muestra como un niño especial, total, pero el final de la lectura es un niño más. El niño fue con sus padres, sometido a ellos, y crecía allí en estatura y en todo. Bien. Hoy, o sea, la lectura que escuchamos, contemplamos a una sagrada familia, y cuando Jesús tenía 12 años, que según la ley judía era la ley ya del adulto, en el que tenía ya la obligación de cumplir la ley. Obligación de cumplir la ley. De hecho, en la fiesta, que le llaman el Bar Mitzvah, es el hijo del mandamiento, en el que el niño ya se compromete de por vida a cumplir la ley. A cumplir la ley, a partir de los 12 años, ¿no? Es el primer texto de Lucas donde Jesús aparece como protagonista de las acciones. No es sujeto de las acciones, porque hasta ahora Jesús es que ha nacido, lo han puesto, todo es pasivo. Aquí te pongo, no dice nada, no, aquí sí. Aquí Jesús actúa, se queda en Jerusalén porque quiere y responde lo que él quiere responder. O sea, un Jesús que está actuando ya como un adulto, ¿vale? Como un adulto. Jesús se queda en Jerusalén sin pedir permiso, lo dice el texto, sin que su padre lo supiera. Y allí, pues con los maestros, pues discutiendo, hablando,
pues por el Evangelio comprendemos que las respuestas que daba estaban llenas de sabiduría y llenas de autoridad, ¿no? Ahí ya se está adelantando todo lo que hará Jesús ya cuando sea adulto, ¿no? Grande, ¿no? Cuando empiece su vida pública. Empezará a predicar y una autoridad reconocida por todos. Y al final, pues en el templo, donde allí predicaba, ¿no? Cuando María y José notan la ausencia de Jesús, se vuelven, ¿no? Y lo encuentran allí en el templo y le preguntan, ¿no? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. O sea, una pregunta que ya deja entrever la angustia que han pasado. O sea, un sin vivir. Te tiene que imaginar 3 días, bueno, con el alma en un punto. El corazón estaría a 1000, ¿no? El comportamiento de Jesús a primera vista parece una gran falta de consideración hacia María y José. Claro, aparentemente, ¿no? ¿Por qué se habrá comportado así, ¿no? La respuesta que da Jesús todavía nos deja más atónitos, porque si el comportamiento nos dejó fuera de juego, la respuesta más. ¿Por qué me buscabais? O sea, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Tú estás tonto, niño? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que yo debía ocuparme de las cosas de mi Padre? Hasta ahora nadie en el Evangelio ha llamado así a Dios, mi Padre. Nadie le ha hablado así, ¿eh? Ha aparecido Ana, Simeón, ha aparecido varios personajes, incluso María, Isabel, Zacarías, ¿vale? Nadie ha hablado a Dios de esa manera. La primera acción de Jesús que nos refiere Lucas queda caracterizada por este secreto íntimo. Eso es como un secreto que aquí lo desvela. Mi Padre. Está hablando de Dios como mi Padre, por tanto me presento como su Hijo. Su Hijo. Él es consciente de ser el Hijo de Dios y sobre todo de estar unido a la voluntad de su Padre. ¿No sabíais que yo debía ocuparme de las cosas de mi Padre? En cuanto a Hijo de Dios y en esa relación estrechísima con Dios, que se manifiesta precisamente en su obediencia a la voluntad del Padre, es decir, ¿dónde se nota que Jesús tiene una estrechísima relación con Dios? En que Él deja clarísimo a todo el mundo, y hoy se lo ha dicho hasta sus padres, que Él lo que viene es hacer la voluntad del Padre. Por tanto, ¿a quién estoy unido? Y no significa que no estuviera unido con María José, pero ¿con quién comparto mi corazón? Pues con quien me ha dado el ser, con quien me ha engendrado, como en el Padre, ¿vale? Bueno, y eso María no lo sabía cuando el ángel Gabriel. Claro, la Virgen María, aunque era la llena de gracia, porque lo dice el ángel, y es verdad que de ahí viene el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? El reconocimiento de cómo los méritos de Jesucristo, ¿no? Tienen un valor incluso hasta en el pasado, es decir, lo tiene para que su madre fuese preservado del pecado original. Pero que sea lleno de la gracia de Dios no le quita la humanidad que tiene. Pero ya sabía que venía ese niño. Bueno, venía, pero es humana, está llena de la gracia de Dios, que lo que hace es, está lleno de la gracia de Dios es, lo que te posibilita es a decirle sí sin problema. Sí. Lleno de la gracia de Dios significa que la orden que me viene de Dios no la voy a cuestionar. ¿Por qué? Porque no voy a poner en duda que eres bueno. Y si me la has pedido, es bueno para mí. No hay más que hablar. No vamos a ir con la segunda, pero a ver, ¿tú qué quieres? Esto empezamos a ir con los negocios. Me lo dice. Dicho y hecho. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la disponibilidad total. Claro, ella está llena de la gracia de Dios. Pero eso no le quita, digamos, el recorrido que tuvo que hacer humanamente.
de acoger un misterio. Desde el principio se ve claro que María no le pone traba a Dios. Aquí está la esclava del Señor, es decir, tú eres el Señor, haz conmigo lo que quieras. Pero cuando los evangelistas, sobre todo Lucas, nos está refiriendo a esto, pues nos está refiriendo, oye, que María, aun siendo llena de gracia, pues tiene su parte humana como nosotros. Es decir, es que las cosas como que cuestan su tiempo entenderlas. Hay cosas que se entienden a la primera y otras que se entienden, bueno, cuando se entienden. Hay cosas que no se entienden nunca, o al final de la vida. Entonces no hay que tener prisa. Hay veces que sí la tenemos porque no entendemos y nos ponemos nerviosos y queremos comprender. María aquí está claro que no entiende del todo, aunque ya sabía, que la ha tenido, pero eso, intenta encajarlo todo, ¿vale? Pero decía que la Virgen, a pesar de tener, digamos, esa acción de Dios gratuita, claro, no quita, claro, que humanamente tenemos un tiempo para entender las cosas, un tiempo. Entonces, todo el tema de esta vinculación estrecha que tiene Jesús con su Padre, ¿vale?, se manifiesta en esta obediencia que tiene total a Dios. Y es así como va a recorrer su camino. Es decir, dejando claro que lo importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Que lo importante es fiarte de Dios, bueno, a pie juntilla. Que lo importante es eso, llamarlo Padre. Porque yo soy tu hijo, ¿vale? Bien, María y José deben experimentar de un modo doloroso, ¿vale?, e inolvidable, porque me imagino que estos 3 días no se lo olvidaría en la vida, ¿no? Y ahora vamos a entender un poco el valor simbólico del hecho. O sea, el hijo a lo mejor lo va a hacer sufrir, pero no para que se fastidien, sino para hacerlos crecer. ¿Lo explico? Dice, María y José deben experimentar, de este modo doloroso, que Jesús está sometido a una autoridad más alta, aunque al final ellos se les somete, el niño va con ellos y se les somete, pero ellos tienen que experimentarlo desde el dolor, que Él ha venido a someterse a una autoridad más alta. La relación particular de Jesús con Dios le lleva a un comportamiento que no corresponde a la expectativa de sus padres, claro. El padre no se esperaba que él hiciera eso, en absoluto. Pero es, digamos, fruto de la relación particular que él tiene con Dios, ¿vale? Entonces, esto implica, os pongo ahí, dice, una incomparable dureza y una dolorosa separación. Claro, no comprende, que es literalmente, no comprende. Es que es incomprensible. Pero, hijo, ¿qué te hemos hecho? Porque me... Entonces, en principio es una cosa que no entra. O sea, la expectativa que tiene el padre en el hijo no se corresponde a la que el hijo tiene. El hijo tiene una relación estrecha con Dios Padre. Y eso los padres terrenales no lo entienden. O no lo acaban de entender. ¿Vale? Y entonces, ¿qué se ha de hacer cuando no se comprende? ¿Qué se ha de hacer? ¿Qué se ha de hacer cuando no se comprende? María dice, conservaba todas estas cosas en su corazón. Ya María te está diciendo qué hacer. Esto no significa, que la propia comprensión y el propio juicio inmediato pasan a un segundo plano. O sea, eso que nos gusta tanto de comprender a la primera, de que si no lo entiendo no paro, y venga y boom, y boom, y pum, y querer comprender, eso pasa a un segundo plano, literalmente, así, a un segundo plano. Porque claro, parece que el juicio tuyo es el que le va a dar sentido o sin sentido a las cosas. Porque si no lo veo claro está mal, no lo veo, no me meto, si no lo veo claro, entonces claro,
esa comprensión. ¿Qué se ha de hacer cuando no se comprende? Y sobre todo cuando las cosas vienen de Dios. Entonces, la comprensión limitada, o sea, el que yo no comprenda del todo, no es motivo para rechazar algo. O sea, que en principio no lo entienda, no significa que no vale y le pego la patada. ¿Vale? María te dice, no, espérate, consérvalo, espera, ten paciencia, respétalo. Es como, deja que la semilla vaya creciendo. Esa es la humildad, ¿eh? Esto es el valor de la humildad total. Cuando dice porque ha mirado la humildad de su sierva, es eso. Porque deja a Dios ser Dios y deja a Dios trabajarla. Humildad, ya he dicho varias veces que viene de humus, es tierra. Es que la imagen que se me viene a la mente es que tú eres la tierra, ¿no? Y tú tienes que dejar que se te siembren las cosas y al ritmo de la tierra vayan creciendo, ni antes ni después, para que vaya dando los frutos que quiera dar, porque el que hace crecer es Dios. Entonces nosotros somos esa tierra donde la semilla de Dios, su palabra, puede ser sembrada y puede dar frutos, pero los frutos que Dios quiera que dé. ¿Vale? Entonces, de ahí el comprenderse, sí, comprender, pero hasta cierto punto. Habrá cosas que no entendamos más o menos. Esto no significa que ahora vayamos a ir tirándonos al vacío todos los días, no, tampoco eso. No es una llamada a la irracionalidad en absoluto. Pero también es una llamada a decir, no, espérate, que no sea tu juicio el criterio o el filtro para decir esto es válido o no es válido. ¿Vale? O sea, es la actitud de María, ¿no? El significado del episodio, ¿vale? Pues tiene un carácter profético, porque Jesús hace un gesto, ¿eh? Se queda solo, habla con los rabinos, estoy en las cosas de mi Padre, ¿vale? Es un gesto profético y también mesiánico, ¿eh? Porque se presenta como el ungido, ¿eh? Que viene a desempeñar una misión, ¿no? Jesús afirma conocer bien su misión y de algún modo está anunciando que se va a separar de sus padres, ¿claro? Tarde o temprano. De hecho, la vida pública él sale de casa solo, ¿no? En el encuentro con José y María en el templo, Jesús reivindica el primado de la pertenencia a su Padre y la prioridad de la propia vocación, que es estar en la casa de mi Padre. O sea, Lucas te está presentando que el Hijo viene a hacer la voluntad del Padre, ¿vale? Sin embargo, regresa con lo suyo a Nazaret y se somete a ella. O sea, porque eso a mí me llama muchísimo la atención, es decir, o sea, él que podía haberlo hecho todo solo, resulta que lo hace al modo nuestro, se somete. Eso otro signo de humildad, la humildad, es decir, no, él siéndolo todo, pregunta. ¿Me explico? Y no por paripé, sino por amor al otro, ¿no? Por amor al otro. Y habéis puesto de Santa Teresita del Niño Jesús un texto que la verdad es que me ha parecido súper iluminador, ¿no? Porque habla de esta humildad, ¿no? Sobre todo de entender el dolor que María tiene, ¿no? Dice, para que un hijo pueda amar a su madre, es preciso que ésta llore con él, comparta sus sufrimientos. Para atraerte a ti, madre amada, para atraerme a ti, madre amada, ¿cuántas lágrimas has derramado? Está hablando a la Virgen, ¿no? No me es difícil creerme hija tuya porque te veo mortal y sufriente como yo. El Evangelio me enseña que Jesús, creciendo en sabiduría, permanece sumiso a María y a José. Y el corazón me dice con qué ternura obedece siempre a sus queridos padres. Ahora comprendo el misterio del templo
María, tu dulce Hijo quiere que tú seas ejemplo para el alma que lo busca en la noche de la fe. Sí, sufrir amando es la alegría más pura. Fíjate, Santa Teresita de Niño, la verdad que da una luz para el texto, ¿no? Es decir, entiende que el sufrimiento gratuito que sufren los padres resulta que tiene un plan, y es que quiere presentarte a María como un ejemplo para esa alma que está en la noche, está buscando y no encuentra. ¿Me explico? Busca y no encuentra, está en la noche oscura del alma, ¿no? Está buscando y no encuentra eso que ansía. Entonces, para que no te agobie, mira a María y ve con ella buscando al Señor, ¿no? Ve con ella y asiste a eso que vio, ¿no? Ve con ella y escucha lo que ella escuchó, ¿no? Y ve con ella acompañando a Jesús a su casa y cómo el niño se sometió a ella con cariño. O sea, es todo este juego que nos ayudará, pues, a entender un poco mejor la cosa. Por eso, el volver al texto ahora ya en casa, imaginándote que estás allí, con todo lo que se ha dicho, la verdad que le va a dar mucha más luz al Evangelio. Y luego ya ahí cada uno pues que vaya sacando cosas, ¿no? Para pedírsela al Señor, decir, mira, Señor, pues ayúdame a ser paciente, ayúdame a no tener tanta prisa, a no tirar la toalla tan rápido a veces, ¿no? Ayúdame a cumplir la voluntad tuya, Señor. O sea, a tantas cosas, ¿no? Que seguro que os va a suscitar en el corazón, ¿vale? Bueno, perdonad hoy que ha sido un poquito un jaleo de cosas, ¿vale? Le rezamos una Ave María a la Virgen y concluimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.